¿Realmente se puede o no se puede tener un solo molino para expreso y filtrado? Hablemos hoy de cuáles son mis molinos favoritos y si es posible tener un solo molino. Ojo, no porque te guste, sino porque quieres usar expreso y filtrado al mismo tiempo y solamente tener un molino, o invertir toda la plata que tienes para molinos en uno solo en vez de comprar dos distintos. Primero que nada, estos son los molinos que estoy utilizando actualmente porque tienen cosas que me encantan. Este de acá es uno de los molinos que siempre quise tener cuando empecé en café de especialidad. Entonces ahora lo uso para filtrados. Es increíble para filtrados, pero por ejemplo no tiene capacidad ninguna para poder moler para expreso. Este de acá es mi molino favorito portátil. ¿Por qué? Porque lo cargas y puede moler así, aunque demore un poquito más que moler a mano. Es un gran molino para poder llevar a cualquier parte o para ir a alguna reunión familiar donde no puedes llevar un molino grande y tener ese molinito porque sabes que te van a pedir que hagas un café porque eres el mejor cafetero de tu familia, asumo. Y luego este de acá, porque me encanta mucho. Tengo muchos favoritos para expreso, pero este es uno de los que me encantaba al inicio y le quise dar una nueva oportunidad después de haber probado muchos otros para ver cómo se comparaba con todos los que acaban de salir del mercado. Y este es el Niche Zero, que seguro muchos de ustedes lo conocen. Cositas que tienen y no tienen estos molinos porque han salido nuevas cosas al mercado. Ninguno de estos tiene cambio de revoluciones por minuto, por ejemplo, sino que tienen una velocidad estándar para moler. Otra cosa importante que no tienen muchos o casi ningún molino es que este molino de Niche, por ejemplo, tiene el enchufe que se puede jalar y luego obviamente volver a meter, que es un poquito más tedioso, pero normalmente tú sabes cuál es la longitud, lo enchufas y ahí queda. No es algo que tengas que hacer todos los días. Entonces lo metes así y para jalarlo obviamente es rápido y sencillo. Este de acá, que es el Fellow 2, tiene esto, que se usa mucho para aliviar la retención y por eso retiene muy poquito y eso me parece increíble. Ninguno de estos retiene bastante, realmente son muy buenos en cuanto a retención. Y este contenedor de café hace todo más sencillo. Hace que, primero, no desperdicies café y se caiga por todos lados. Y segundo, te hace mucho más sencillo tanto que caiga el café acá como que puedas echarlo a tu portafiltro, porque como ves tiene guías para echarlo rápido. Si bien en este es sencillo, a veces se pasa y simplemente sale volando todo el café porque es bastante grueso. Y en el caso de uno de expreso no hay ningún problema porque esto entra perfecto en el portafiltro y ya no hay problema con que se te caiga el café. Ahora sí, antes de pasar a la pizarra, respondamos a la pregunta: ¿realmente se puede o no se puede tener un solo molino para expreso y filtrado? Obviamente también para cold brew y todo lo que quieras. La respuesta simple sería sí. La respuesta mal elaborada sería no perfectamente. Ahora, en caso de que tengas un molino manual, mi respuesta sería sí, definitivamente. ¿Cuál es el tema y lo que preocupa acá? Todos estos molinos, aunque sean los tope de gama y muchos otros que también son increíbles, retienen algunas partículas de café cuando estás moliendo. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo yo use este molino, incluso cuando ya haya terminado de moler, haya pasado un tiempo y todo, si yo lo sacudo un poquito, va a seguir cayendo café. Y mientras más lo sacuda, más va a seguir cayendo, aunque parezca que ya terminó. Esto de acá se llama retención. Y no es nada grave ni quiere decir que este molino sea malo. En realidad es algo normal y esperado por la fricción que generan y además por la forma en la que atrapan el café para molerlo un poquito mejor. Algunos tienen soluciones como esto, que golpea para que caiga el café. Otros generadores de mil cosas, materiales distintos, todo lo que quieras. ¿Retienen muchísimo? No, probablemente sea menos de 0.5 gramos. Un molino manual retiene muchísimo menos. Probablemente sea como un 0.1 o 0.2 gramos. Incluso podríamos decir que no retiene. ¿Cuál es el problema? Y acá sí quiero explicarte a detalle, así que vamos a la pizarra. ¿Por qué es importante la retención al momento de moler y por qué me importaría si soy una persona que quiere usar un mismo molino para filtrados y para expreso? El expreso y el filtrado comparten una cosa importantísima. Seguro ya sabes cuál es: el agua. Ambos tienen agua, pero de una manera distinta en la que encontrarías, por ejemplo, en una prensa francesa o en otro método de inmersión. En un método de inmersión tienes agua y el café coexistiendo acá sin ningún tipo de movimiento, salvo que tú lo muevas o lo agites.
Entonces aquí, aunque no sea lo ideal, puedes tener unos granitos un poquito más grandes y otros un poquito más pequeños. Por eso también el método de inmersión es mucho más recomendado para una persona que está empezando y que por ahí no quiere invertir en un molino o no tiene idea de qué moliendo usar y solamente quiere aprender de a poquitos. Y definitivamente te lo recomendaría para empezar. Un ejemplo que seguro conoces es la prensa francesa, pero ahora hay métodos como el Aeropress o por ejemplo el Pulsa. Ahora, al momento de ir expreso filtrado, tenemos algo distinto. Tenemos presión. En estos dos casos, el agua pasa a través del café con cierta fuerza. En el caso del filtrado, por suerte solamente tenemos la gravedad. Eso hace que necesitemos más control que para un método de inmersión, pero que tampoco sea exageradamente difícil. Pero ahora, si esta es la fuerza para un filtrado, esta o más sería la fuerza para un expreso. Porque recuerda, acá es una máquina empujando el agua a través del café con 9 bares de presión. Entonces ya te diste cuenta cuál es el problema. El filtrado te puede permitir que hayas hecho un expreso antes, pero el expreso, cuando tengas tu portafiltro ahí y el agua empiece a bajar a través del café, el bloque de la pastilla va a ser algo así. E imagínate que si tienes miles de puntitos pequeñitos, el agua va a necesitar más fuerza para pasar por ahí y va a tener que llenar todo esto para poder bajar y que tengas tu café. Pero ahora imagínate que esta es una ampliación de lo que está pasando ahí. Si entre todos estos granitos pequeños ahora hay un grano de filtrado, o sea, muchísimo más grande, va a ser más difícil acomodar el resto de granos. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Sí puedes tener un solo molino para expreso y para filtrado, pero vas a tener algo que es purgar. ¿Qué haces cuando purgas? Echas un poco de café, cuando cambies la configuración, mueles, botas ese café o lo usas para alguna otra cosa, que es algo que justamente queremos evitar, y luego recién mueles lo que vas a usar para preparar tu expreso o tu filtrado. ¿Cuál es el problema ahí? Que si eres una persona que quiere tomarse un filtrado en la mañana, un expreso en la tarde, un filtrado más tarde si quieres, vas a tener un problema de la cantidad de café que vas a botar. Para los filtrados no tanto, pero para el expreso sí. Acá tenemos un cuadrito que quiere decir arriba manual, abajo eléctrico, y si tienes una configuración aproximada, que es lo más importante. Hay muchos molinos que tienen tuerquitas pero no tienen nada muy marcado. Entonces, si bien para el filtrado puedes poner, imagínate, del 1 al 10, un 5, 5.2, 5.3, dependiendo de los clics, para un expreso, un clic quiere decir que el expreso te puede salir aguado o el clic anterior o 2 clics antes te puede no salir nada y quedarse atorado el expreso. Entonces, si tienes un molino manual con configuraciones marcadas, va a ser bastante sencillo que digas, ok, acabo mi expreso, acabo mi filtrado. Mueves, mueves y así puedes lograr el expreso y el filtrado tranquilamente. Ahora, si tienes un molino manual con configuraciones aproximadas, ahí va a ser al más o menos, salvo que le hagas una marquita que puedas identificar y ahí mueles, cambias, mueles, vas a poder tener el expreso y el filtrado tranquilamente. Donde viene el problema real es en los molinos eléctricos porque tienen más retención. Entonces, si ya tienes un molino eléctrico que tiene retención y tienes una configuración marcada, sí, vas a poder ir más rápido a la configuración que necesitabas, pero vas a tener que purgar un poco la molienda anterior, porque si no, no vas a saber si es la real molienda para preparar tu expreso. Si es un molino eléctrico con configuraciones no tan claras, como por ejemplo el Eureka Mignon Specialità, que es un molino increíble para expreso, pero que no tiene tantas configuraciones marcadas, sino que es stepless, o sea que no tiene clics, vas a tener un problema ahí. Porque imagínate que lo quieres usar para el filtrado, aunque no sea lo que normalmente se use, te vas a perder girando la perilla y no vas a saber qué tenías y te vas a frustrar. Eso es lo que yo quiero evitar, que te frustres cuando quieras tomar café, porque lo que quiero es que lo disfrutes. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación si es que vas a usar filtrado y expreso? Puedes hacer lo siguiente. Puedes decidir cuál de los dos es tu prioridad o cuál de los dos crees que vas a moler mucho más o mucho más consecutivamente. Así lo que haces ahora es asignas el presupuesto que tenías, una parte más grande para el de filtrados, por ejemplo, o una parte más grande para el de expreso. ¿Cuál es mi recomendación? En filtrados puedes comprar molinos un poco más baratos, pero en expreso es difícil que compres un molino muy barato porque eso va a hacer que tengas más retención, más problemas en los cambios de la molienda y obviamente va a demorar mucho más en moler. Hay molinos muy buenos y no tan caros, pero no iría para expreso un molino muy barato. Obviamente avísame si quieres recomendaciones y yo feliz de preparar algunas para ti.
Ahora, en filtrados tienes molinos como el Low 2, que es increíble para el precio que te ofrece y que sería muy difícil que consigas un molino de ese nivel de precisión para espresso, por ejemplo. Y otra opción increíble es empezar con un molino manual, usas para los dos y luego mientras vas escalando te compras el molino eléctrico para lo que quieras usar más veces en el día o para lo que te guste más. Obviamente cuéntame si tienes alguna duda, cuéntame qué harías tú, si te parece que purgar es un poco más sencillo o más barato en el largo plazo, o si por ahí has encontrado una buena solución que no sea purgar, sino alguna otra cosa que te permita jugar con expresos filtrados en el mismo molino. Sobre todo si es este de acá, que es el eléctrico sin configuraciones o clics. Espero que te ayude este video al comprar tu siguiente molino y sígueme para ver más.